Bienvenidos, buenos días a todos los que estáis atendiendo hoy al foro. Me encanta ver tantas caras jóvenes, sois el futuro del turismo, sois el futuro de los negocios sustentables, los negocios sostenibles en España. Y de hecho, de eso vamos a hablar hoy. Antes de empezar, me gustaría agradecer a Hosteltour por la invitación a este panel. Gracias de verdad a la ciudad de Benidorm por esta acogida. Ha sido una acogida muy bonita. Nos hemos encontrado muy welcoming, ayer fue una cena interesante donde pudimos contemplar un poco algunas de las bellezas de la ciudad, sus hoteles y bueno, quería agradecer a Benidorm también. Para entrar directamente en el debate, porque realmente tenemos muy poquito tiempo, hoy se han dado algunas claves que vamos a discutir, a tratar con nuestros ponentes, sobre el tema de la sostenibilidad. La sostenibilidad que no solo ha dejado de ser un coste, como decía el anterior ponente, sino que además es una oportunidad y que nos hace competitivamente más rentables, podríamos decir. Nos hace ser mucho más potencialmente competidores con nuestros equipos. Entonces, para este debate tenemos aquí a nuestros dos especialistas en el mundo de la financiación, porque uno de los temas que hemos visto es la sostenibilidad es muy importante, pero ¿cómo podemos financiarla? La sostenibilidad ha dejado de ser un coste, la sostenibilidad nos hace más competitivos, decíamos inicialmente, pero ¿cómo podemos financiar nuestra estructura, nuestros cambios en los equipos, en nuestro capital, en nuestro personal, para que esta sostenibilidad sea un hecho y que nos permita ganar esos activos, ganar esa rentabilidad de las que estamos mencionando? Estaba viendo la revista que ha salido hace estos días de Hosteltour y vienen datos muy interesantes. Curiosamente veíamos que el 43% de los turistas ya busca opciones sostenibles cuando está buscando un hotel. El 90% está más interesado en ir a entidades, a hoteles sostenibles, destinos turísticos sostenibles que no sostenibles. Nos encontramos también con cifras bastante interesantes de subvenciones que hay de los fondos Next Generation, de los fondos del Gobierno, donde hay más de 812 millones apoyando, bueno, se habla más de 800 millones apoyando a proyectos de sostenibilidad turística en España. Con lo cual, financiación hay también, pero el reto importante es, muchos de los hoteles, muchas de las empresas que están ustedes aquí hoy, nos encontramos con que queremos implementar acciones de sostenibilidad de las que vamos a ver hoy. Pero ¿cómo la financiamos? No tenemos los recursos, no tenemos la financiación necesaria, no tenemos las subvenciones, no tenemos los créditos. Entonces, de eso es de lo que precisamente vamos a hablar, porque sabiendo que la sostenibilidad nos hace más competitivos, que la sostenibilidad nos hace más rentables, ¿cómo podemos financiarlo para asegurarnos que esto es un hecho? Entonces, como les decía, hoy tenemos en nuestro panel a dos de los principales expertos bancarios en temas de sostenibilidad en España. Cristina Llopis, de CaixaBank, trabajando más de 15 años en temas de sostenibilidad, no solo sostenibilidad en general, sino financiando al sector turístico hotelero, con lo cual creo que su experiencia es clave en este caso. Daniel Cordeiro, su director general, director de sostenibilidad de Banco Sabadell, con más de 15 años también de experiencia en temas de sostenibilidad y financiación al sector turístico y al sector hotelero, también entre uno de los sectores que están apoyando desde Sabadell. Entonces, creo que con estos dos ponentes tenemos un panel muy importante para que podamos aprender y sé que no vamos a tener mucho tiempo porque nos han dicho que probablemente no tengamos tiempo para las preguntas, pero vamos a tratar de hacer hueco por si hay alguna pregunta de ustedes que nos sería muy interesante para todos, prácticas para entender mejor cómo podemos llevar lo que vamos a hablar hoy a la acción, lo que nos van a contar de qué tipo de créditos, qué tipo de financiación hay, cómo lo podemos llevar a la acción para alguno de los casos específicos de ustedes. ¿Tienen un plan sostenible? ¿No tienen plan? ¿Cómo les ayudamos a desarrollarlo? Porque acuérdense que los bancos no solo nos apoyan con financiación, también nos apoyan con asesoramiento técnico. Entonces, ¿cómo lo vamos a poder hacer? Para no extenderme mucho en la presentación, que no tengo mucho tiempo, paso directamente a las preguntas a nuestros ponentes y panelistas. La primera pregunta, para acercarlo ya directamente al caso que nos incumbe hoy, es una pregunta realista. Aquí muchos de los empresarios estarán diciendo, sí, yo me gustaría implementar un plan de sostenibilidad, me gustaría implementar una reducción en mi coste energético, me gustaría implementar una reducción en mis gasto de recursos hídricos, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo llevo adelante?
Entonces, desde los bancos, ¿esto es algo que ustedes pueden ayudar? ¿Es algo que tenéis líneas de asesoramiento, tenéis líneas no solo de financiación, sino asesoramiento para sentaros con los empresarios hoteleros y decir, esta es la forma de que cómo podemos llevarlo a cabo? ¿Qué podéis decirme sobre este tema? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Hosteltour por dejarnos participar de este foro. Darle las gracias especialmente a Carlos, a Manolo, a Joaquín, que no está, a Ángela por la organización y a todo Hosteltour. En CaixaBank tenemos una relación muy intensa con ellos desde hace muchos años, en diferentes aspectos, y darles las gracias. Es un saludo extensivo de toda mi entidad, estoy segura. Dicho esto, volviendo a tu pregunta, en nuestra entidad tenemos claro que la sostenibilidad debe ser viable y rentable. Y continuando con la ponencia de nuestra predecesora Claudia, que la podíamos haber hecho juntas porque creo que compartimos al 100% todo lo que has expresado, la rentabilidad ya no es un coste, ¿de acuerdo? Lo que también tenemos claro en las entidades, creo que es común a las dos, la sostenibilidad, en contra de lo que muchos podíais pensar, no consideramos que empieza por el aspecto medioambiental, sino desde la gobernanza. Ha de integrarse en el ADN de la empresa, traducirse en lo social, es decir, los empleados, porque si los empleados no creen, no vamos a ningún lado, para después llevarlo ya a todos los aspectos ambientales. Esto sería para nosotros fundamental. Pues gracias. Bueno, primero también agradecer la invitación y a Claudia también, que ha introducido tantos datos que la verdad nos hace muy fácil la presentación a nivel del caso, ¿no? La sostenibilidad yo creo que empieza con realmente un embajador dentro de la entidad. Creo que ese embajador tiene que ser alguien que esté en el comité de dirección, en el consejo, que impulse. Básicamente porque yo asocio mucho el tema de la sostenibilidad con un proceso de cambio. Es un proceso de cambio que es muy transversal y que requiere pues, alguien que pues, esté liderando ese proceso y que esté pues, dispuesto a negociar y a visualizar qué tipo de ambición queremos introducir a nivel de sostenibilidad dentro de la entidad. Después comentamos hoy cómo se hace, ¿no? Yo creo que un poco también Claudia lo abordaba, ¿no? Hay todo un conjunto de iniciativas que uno se puede imaginar que puede introducir, pero llega un momento en que unas son prioritarias y otras no. Unas tienen impacto, otras no, ¿no? Y entonces esa valoración del impacto, esa valoración de, oye, ¿dónde es material que yo haga algo a nivel de sostenibilidad, que pueda aportar como entidad y que efectivamente pues, también tenga ese retorno, tenga esa rentabilidad? Pues eso es donde efectivamente estará ahí el umbral de, oye, ponemos la ambición ahí. Después hay un elemento también de comunicación interna, oye, que todos nos hagamos partícipes de esa ambición y que todos aportemos ahí y poner en ejecución. En la ejecución es donde creo que está la mayor dificultad. Imaginaros, por ejemplo, una entidad como Banco Sabadell o como un banco, ¿no? Que hasta ahora, hasta hace pocos años, lo que hablaba era de ratios financieros, hablaba de balances y ahora de repente tiene que hablar de CO2, pues no sé, intensidades de emisiones, residuos, circularidad, pues todo ese discurso, ser capaz de traducirlo a una conversación, a un asesoramiento, pues implica pues, una inversión también por parte de la entidad y que se tiene que poner con manos a la obra, en definitiva. Y trayendo esto al aspecto de los hoteleros, un diagnóstico inicial para cada una de las empresas es clave para que ellos mismos identifiquen qué aspectos son los relevantes y dónde pueden actuar. Porque indicadores hay muchos, pero ¿dónde podemos incidir? Ese es un buen tema. Cuando una empresa llega a vuestras oficinas y os preguntan, queremos hacer un plan de sostenibilidad, les guiáis de alguna manera, porque es un proceso largo para muchos y para algunos desconocidos. ¿Qué es un plan de sostenibilidad? ¿Cómo involucro eso en mi plan estratégico? Entonces, les guiáis ese trabajo con la propia entidad, con los trabajadores, con la comunidad, pero porque siempre parece que vamos a hablar de reducción de consumo energético, reducción de consumo hídrico, pero ¿qué hay de ese trabajo que hay que hacer a lo interno de la organización, con los empleados? ¿Qué hay de ese trabajo que se hace alrededor de las comunidades? Por ejemplo, lo que está haciendo Benidorm con sus comunidades, donde incorpora, nos decían ayer, a la mayoría del sector turístico y están incorporando empleados que son precisamente la ciudad. Se empieza a traer cada vez más consumo local. Esas son pautas que les dais también a los empresarios que están llegando a vuestras entidades y que quieren desarrollar ese plan estratégico. Por parte de CaixaBank, no sé si es conocido por todos, pero es un pilar, uno de los pilares de nuestro plan estratégico y la sostenibilidad de este plan estratégico y del anterior. En CaixaBank, por ejemplo, se creó un equipo de especialistas, en el que me incluyo, para cada uno de los territorios. Tenemos un responsable en los temas de sostenibilidad que, por un lado,
asesoran en temas de finanzas sostenibles, que más tarde supongo que lo comentamos, pero también llevamos una labor de asesoramiento hacia los clientes. Obviamente no le puedes decir a una empresa cómo lo tiene que hacer, pero sí le puedes ayudar y podemos darles herramientas, instrumentos. Tenemos acceso a consultorías, a determinados players que pueden ayudarles a establecer cuál es ese camino. De todas maneras, hay que decir que en mi experiencia este último año en el que hemos estado in situ con cada una de las empresas, el sector hotelero está haciendo muy bien los deberes y sabe lo que hace. Yo diría, la suerte que nos encontramos hoy en día es que efectivamente se ha desarrollado mucho conocimiento de lo que puede ser relevante en sectores, en cada sector, y cuáles son los KPIs que son más relevantes, ¿no? Y ahí eso ya nos da un indicio, ¿no? De, oye, dónde puede incidir más y dónde debería incidir más. Si yo hablo un poco, yo creo que esto también depende de tipo de sectores, ¿no? En algunos sectores será un elemento, en otros sectores será otro. Si yo veo un poco la perspectiva de la entidad bancaria, ¿no? Lo que nos ha surgido a nosotros. Esto surge, de alguna manera, hace unos años, como una obligación, ¿no? Había unas expectativas supervisoras que nos obligaban a tener una valoración de un riesgo, ¿no? Que hasta ahora no lo teníamos tan contemplado como análisis, ¿no? Y de repente teníamos que tener eso que hablábamos antes, de datos, de entender, oye, qué exposición tenemos, qué riesgo ESG tenemos. Y al final lo que termina pasando en muchos casos, ¿no? De la obligación de hacer una oportunidad, ¿no? Entonces, efectivamente, de una obligación lo que tratamos de hacer es generar una oportunidad y analizarlo de, oye, de esto, qué puede realmente traer valor para la entidad y cómo nosotros podemos traer valor para los clientes. Y creo que parte de la reflexión viene en ese sentido, y yo creo que en el sector hotelero pues pasará exactamente lo mismo. De las obligaciones que tengan, pues cómo puedo cambiarlas a una oportunidad y cómo esto me puede generar un valor adicional, ya sea a nivel de ingresos, de reducción de costes, como hablaba anteriormente, o de fidelización, o de mi impacto en la comunidad, y que termino teniendo un valor añadido que puedo también poder captar con mi base de clientes. Y tú, Daniel, me estabas mencionando algo muy interesante también, los KPIs, los indicadores. Me gustaría que hablarais, Cristina, tú, Daniel, también sobre los KPIs que estáis utilizando dentro de vuestra banca para apoyaros y para seleccionar qué empresas son las más indicadas, si es que tenéis algún componente de selección a través de indicadores, o que me mencionéis cuáles son los indicadores que más valoráis desde vuestras entidades para financiar sostenibilidad. Sí, Claudia también hablaba de indicadores. Creo que las cifras son bonitas, usar números es bonito y a nosotros, a las entidades, nos ayuda mucho. No perdamos de vista que a las entidades antes se nos medía por la capacidad de solvencia de nuestros clientes. Poco a poco se va a añadir este componente de riesgo ambiental, medioambiental, ESG, y lo vamos a tener que integrar en nuestros modelos. Para nosotros, sobre todo en el sector hotelero, que estamos muy familiarizados, son indicadores que deben ser fiables y medibles. Esto es súper importante. Y también que puedan ser auditados, que sean reales. Hablaba del greenwashing, del washing, no del wishing. Esto es muy importante para las entidades porque esto es un problema y hay que tratarlo, no podemos mirar hacia otro lado. Dicho esto, sobre indicadores hoteleros, la verdad es que no vamos a descubrir la Coca-Cola. Un hotel, consumo energético, indicador por estancia. Recurso hídrico, súper importante. Lo tenemos un poquito abandonado. Todo el mundo se centra en la huella de carbono. El recurso hídrico es muy relevante y le estamos dando un poquito de cara. Me estoy dando cuenta en diferentes foros, diferentes eventos, que va tomando importancia y creo que es muy relevante. Consumo local. ¿Cómo queremos evitar que odien el turismo? Pues fomentemos todo lo que es el consumo local. Entre otros. Podría decir, aquí tengo un listado, no lo voy a decir todos por si no se acaba el tiempo, pero hay uno también muy importante que me di cuenta que mucha gente no conoce. ¿Qué es lo importante de los hoteles? El capital humano. El KPI de formación, un KPI social. Todo el mundo desdeña los capitales sociales, los KPI sociales. Yo creo que la formación, la captación, el tener a los empleados contentos, todo ello redunda en un mayor resultado de ESG, pero también en un mayor resultado para cada uno de los hoteleros. Por aportar algo, porque al final yo creo que es bastante común. Yo diría, los KPIs están ahí no solo por un tema de ambición, pero también por un tema de seguimiento y de actuación. Es decir, si yo veo una desviación en mi KPI porque tengo una ambición de llegar y no estoy llegando, pues ¿qué medidas puedo hacer? Entonces termina siendo una herramienta muy potente, ¿no? Lo que no mides, no estás gestionando, ¿no?
Entonces, la importancia del KPI no es solo fijar una ambición, es también porque te ayuda a gestionarlo y ayuda a hacer ese seguimiento, esa monitorización que te puede influir en la manera como estás gestionando. No nos olvidemos, la gestión de un hotel, y estoy aquí entre expertos mucho más conocedores que yo, pues tiene la infraestructura, pero también tiene la gestión, ¿no? Y la gestión es donde seguramente incidirá esos KPIs, ¿no? De, oye, ¿cómo puedo mejorar, optimizar, eficientar? Sería interesante, voy a volver sobre la misma pregunta, sobre esta última pregunta de los KPIs, que creo que va a ser muy importante para el público también, entender si en vuestros credit scoring, los procesos que tenéis de selección para un posible cliente, para una operación crediticia, estáis incorporando algunos de esos KPIs, criterios de ESG, o no, o es simplemente que lo estáis evaluando, pero todavía no están incorporados en vuestros credit scoring para la otorgación de alguna operación financiera. Si quieres, bueno, hoy en día, lo que os decía hace poco, hoy en día la realidad de la entidad bancaria es que no solo es una valoración económica, es una valoración también desde una perspectiva ESG. Y cuando digo una perspectiva ESG, en función obviamente del tamaño, ¿no? Cuanto mayor, pues más información habrá, mayor detalle habrá y mayor precisión habrá en esa valoración. Pero efectivamente hoy en día ya existe esa valoración, existe una valoración del riesgo ambiental, del riesgo de transición de cada entidad y eso pues termina siendo un input, acaba teniendo un rating, ¿no? que termina influyendo sobre el precio, sobre la relación que el banco tiene con esa entidad, con lo cual efectivamente la respuesta corta es sí. Sí, y añadir que si estos KPIs, como bien hemos dicho, se miden y se controlan, se integran en las finanzas sostenibles como tal, dentro de una financiación, no es un paso previo, pero sí a continuación, y ello puede suponer una bonificación para cada uno de los préstamos concedidos y supone una reducción del coste financiero, que creo que también es importante, que es una manera de ligar el compromiso de las entidades con el trabajo que hacemos, que no nos olvidemos que es prestar dinero. Perfecto. Vamos ahí, Cristina, sobre ese tema de prestar dinero. A muchos de los participantes hoy les interesaba saber, decir, ya tenemos un poco una orientación de cómo preparar ese plan estratégico, cómo nos ayudan con el asesoramiento técnico los bancos, cuáles son los KPIs que nos van a poder estar midiendo. Pero ahora la pregunta es, ustedes los bancos, desde CaixaBank, desde Banco Sabadell, ¿cuáles son las líneas crediticias, las líneas de financiación a través de bonos, a través de créditos, a través de asesoramiento técnico que estamos hablando aquí también, que nos pueden dar para apoyarnos a desarrollar nuestra línea estratégica de sostenibilidad, nuestro plan regenerativo, nuestro plan de resiliencia? ¿Qué es lo que ustedes, desde CaixaBank, Cristina, Daniel, desde Banco Sabadell, qué tipo de créditos, qué tipo de productos financieros, qué tipo de bonos, cualquier tipo de apoyo financiero que podéis tener o técnico para los empresarios que están empezando? En este aspecto, a nosotros nos ha tocado, creo que uno de los papeles más bonitos del banco, que es ayudar, y somos una palanca. Nosotros no somos palos en las ruedas, sino palancas. Dicho esto, también me gustaría hacer una reflexión a los hoteleros que pueda haber aquí, que estoy segura que muchos de vosotros lleváis años midiendo determinados KPIs, determinados indicadores de sostenibilidad, y no se está reflejando en ningún lado. Yo creo que ese es el momento, este es nuestro momento para ir a trabajar juntos y reflejar esos indicadores en cada una de las financiaciones. Dicho esto, ¿qué podemos hacer? 3 líneas básicas para no enredarme. Actividades finalistas directas, es decir, instalo placas solares en el hotel. Esto tiene acceso a una financiación sostenible directa. Adquisición de un edificio. Nosotros nos centramos mucho, comentaba también Claudia, temas de certificados de eficiencia energética, temas de asesoramiento, me gusta más decir acompañamiento, porque nosotros los bancos, más que asesorar, nosotros acompañamos en todo este proceso. Yo creo que podemos ayudar, podemos poner en contacto a diferentes actores y de esta manera fomentar esta financiación sostenible. Por supuesto, esta financiación, a mí la que personalmente más me gusta, yo vengo de financiación estructurada, la que más me gusta es una financiación ligada a estos KPIs, unas sendas, unos seguimientos, porque realmente es bonita, trabajas con el cliente, te implicas con el cliente, sabes a dónde quiere llegar y eso hace más bonito nuestro trabajo. Estamos aquí para pasarlo bien, claro, no para sufrir. Pues por complementar, perdón. Yo creo que vivimos un entorno, diría, positivo respecto a la sostenibilidad. Hay apoyos externos, ¿no? Conocemos y se han hablado de algunos de los planes de apoyos y subvenciones que existen, con lo cual yo creo que es un elemento, ¿no? Hay un incentivo, digamos así, externo.
Desde la perspectiva de la entidad, pues el apoyo es este también que comentaba Cristina. Un tema de asesoramiento, que acompañamiento, que me gusta también mucho la palabra, el acompañamiento de estar siempre al lado o presente. El hecho también de que la financiación sostenible efectivamente termina teniendo algo de bonificación y eso pues también enseña un poco el compromiso, lo que termina haciendo el banco. Yo creo que un poco en el sector también pasa esto, es la bonificación que consigue tener en el mercado por emitir un bono, pues termina reflejando ese glinium que le llaman, ¿no? esa prima dentro de la financiación que termina dando y otorgando a sus clientes. Entonces, yo creo que hay varios tipos de financiación y todas ellas, pues, de alguna manera, tienen algún tipo de condición adicional en el caso que sea sostenible. Y eso también enseña pues, un poco la apuesta que el banco tiene, por la sostenibilidad. Hay que decir que creo que hay que tener en cuenta que cada cliente es un mundo. No, nuestros comentarios son genéricos, pero yo creo que es bonito sentarse con el cliente, ver, oye, ¿dónde estás? ¿Dónde podemos llegar? ¿Qué estás haciendo? O quizás ya lo estás haciendo. Y es muy bonito tratar de tú a tú con los clientes para identificar cuáles son estas palancas. Yo diría que uno de los elementos que creo que más me gusta del concepto de la sostenibilidad tiene que ver que es una visión mucho más a largo plazo. Suelen ser inversiones de alguna manera que tienen un periodo de vida un poco más extenso, pero también enseña un poco, ¿no?, la voluntad de hacer un cambio en la entidad, la voluntad de realmente añadir algo que realmente pues, parece ser proyectos, siempre terminan siendo proyectos muy interesantes, ¿no?, y que le dan ese punto adicional al hotel o a la entidad que lo está desarrollando. También la financiación en este aspecto es la comunicación, es decir, si en el hipotético caso que se firme una financiación sostenible, alguna vez lo hemos visto en prensa, es muy importante la comunicación tanto interna como externa, porque creo que los hoteleros tenéis, perdonad, yo no soy hotelera, tenéis como un complejo de no quiero decir todo lo que hago y creo que es súper importante mostrar al mundo todo lo que se está haciendo para también un poco limpiar esta mala fama que a veces tiene el turismo o los hoteleros. No, bueno, mala fama, no diríamos tanto mala fama, pero sí que es curioso, Cristina, que lo que estamos viendo es que hay un montón de operaciones, de apoyos que la banca puede dar a los empresarios, que siempre pensamos que solo nos van a dar créditos, solo nos van a dar alguna información financiera, pero mencionaba incluso Daniel también que podemos acceder a tipos ventajosos, tipos de interés más económicos que los que tendría un crédito habitual. Con ese acompañamiento que tú mencionabas, Cristina, o sea que sí que realmente hay bastantes líneas de apoyo y financiación. Antes yo mencionaba en la introducción que están en la revista Hostel Tour todas las subvenciones que se han dado desde la Unión Europea, los fondos Next Generation, los fondos a fondo perdido, muchos de ellos que están tramitados a través de sus comunidades, de los distintos organismos autónomos en el país. Y, por supuesto, incluso a fondos de otras líneas oficiales de crédito, como las del ICO, donde también son fondos subvencionados. O sea que la sostenibilidad, antes mencionábamos, que no ha dejado de ser un coste, es que ahora mismo es una ventaja competitiva bastante importante para ayudarnos a abaratar los costes, incluso en la financiación. Entonces, me parece muy interesante, Cristina, Daniel, esos aspectos que estáis abriendo la puerta de vuestras entidades a que estos empresarios grandes, pequeños, que están aquí en la sala, digan, pues me puedo acercar porque hay una línea directamente para mí o hay un acompañamiento para mí. Me gustaría llegar a la siguiente pregunta, que está muy relacionada con los KPIs que hablamos antes. Ahora ya estamos en la fase en que habéis dado un financiamiento a la empresa, ya tienen su crédito, ya están operando. ¿Cómo medís la rentabilidad? ¿Cómo medís que realmente están teniendo ese impacto social, económico, ambiental, de gobernanza en sus negocios? ¿Os sentáis con ellos? ¿Hay alguna información que les pedís para decir lo que me contasteis en este plan estratégico? Finalmente se ha cumplido. Lo que me habéis dicho que ibais a reducir el consumo de recurso hídrico, que ibais a mejorar vuestra eficiencia energética, que ibais a trabajar más con las comunidades. ¿Realmente lo estáis evaluando? ¿Cómo lo estáis evaluando? ¿Cómo medís esa rentabilidad que están obteniendo, tanto social como económica? Bueno, más que medirlo nosotros, lo miden ellos mismos y esos datos, como indicábamos antes, deben ser medibles y fiables. No solo los miden, lo mide la propia empresa, los auditan. Es decir, nosotros simplemente somos la prima de la novia, lo que hacemos es recoger esos datos, recoger esos informes, chequear que lo están cumpliendo al igual, pero hay que también tener en cuenta que una empresa que se compromete con la sostenibilidad es un compromiso en firme y cuando dicen que lo hacen, lo hacen. Se mide, se completa,
a los números que también presentaba Claudia nos remitimos, ¿no? He tomado un par de notas, ¿no? Se reduce el consumo energético, se demuestra una reducción de las emisiones de CO2 en un 15-20%, el consumo de agua por huésped se puede reducir entre un 10 y un 30%, la gestión de residuos, etcétera. Múltiples KPIs, indicadores, disculpad, que pueden ser medidos y ratificados. Es decir, esto es un cambio real y no es mentira. Es decir, y a los informes nos podemos remitir. Ese es un buen... Perdona, Daniel. Perdona, simplemente por añadir algo. Además, yo creo que incluso en el Boletín 2 del Tour lo hace mención justo ahora este mes, no solo un tema de costes, ¿no? De reducción de costes, que efectivamente pues, tiene unas eficiencias, pero también pues, tiene ese punto de, oye, puede fidelizar mejor el cliente, ¿no? Puede hacer un mejor vínculo con el cliente, puede incluso el hotel tener la capacidad de tener ingresos superiores por tener algún tipo de prima, porque realmente se percibe ese valor añadido que está teniendo. Entonces, yo creo que no solo el concepto de costes, que también, que al final termina siendo un business case, ¿no? Un business case en el que probablemente lo que tenemos más seguro es la reducción de costes, la reducción, la eficiencia, pero sí también el punto positivo, ¿no? El añadido de que tiene otros tipos de impactos que hoy en día probablemente en algunos casos no todos están cuantificados, ¿no? La reducción de las emisiones, pues probablemente hoy en día el hotel no tiene un impacto del coste de las emisiones que está produciendo, porque en algún momento, pues, si esto surge, pues esto lo hace más evidente el business case, ¿no? Y otros casos, como esto decía, los ingresos, ¿no? Que efectivamente puede aspirar a superiores ingresos por el hecho de tener una mejor fidelización, ¿no? Yo seguiría insistiendo en esa parte, me parece muy interesante y podemos hablar incluso después, por el tema de los tiempos, del business case, para que podamos ver algún ejemplo práctico de que realmente el sector hotelero, cuando implica actividades de sostenibilidad, mejora su rentabilidad y que lo estáis viendo y lo estáis presentando vosotros también con vuestros equipos. Pero por respetar un poco los tiempos, ya nos están avisando, vamos a ir al tema de la competitividad. Realmente es la sostenibilidad, estáis viendo que es un ejemplo de competitividad, que mejora competitividad, que reduce los costes de las empresas y que para vosotros es más importante financiar una empresa sostenible que no sostenible. Bueno, yo creo que esto también va en el ADN de nuestras entidades. Bueno, en CaixaBank, ya sabéis, el ADN social, yo creo que puedo decir que cualquier empresa sostenible es más agradecida de financiar. Obviamente vamos a financiar a todo el mundo, pero sí que va en nuestro ADN el integrar la sostenibilidad entre las financiaciones. A mí me encanta, bueno, yo siempre tengo una frase que es que cualquier financiación puede convertirse en sostenible y creo que dentro de poco esto será una realidad. Pues yo creo que si hace más competitiva el hotel la sostenibilidad, yo creo que sí. Si hace que genere un elemento diferencial, pues yo creo que ahí hay un elemento de autenticidad del propio hotel, ¿no? Hay elementos que creo que hoy en día en la sostenibilidad son un básico. Y probablemente se lo digo así, ¿no? Hay un conjunto de elementos que probablemente no llegan a ser diferenciales, pero hay otros que sí que tienen ese elemento y que pueden hacer diferencial la propuesta de valor, con lo cual sí que creo que efectivamente hay muchos elementos en la sostenibilidad que generan ese potencial, ese valor añadido. Y que además, perdona, me gustaría añadir, antes he comentado, cualquier financiación puede ser sostenible. Yo creo que las entidades no queremos financiaciones sostenibles, queremos clientes sostenibles. Eso es importante. Sí. Exacto. Efectivamente. Totalmente de acuerdo con Cristina, sí. Es importante ahora que podamos, en el último minuto y medio que tenemos de conferencia, bueno, nos han avisado ya con los tiempos, que podamos dar algún ejemplo práctico para los asistentes que están aquí. Vosotros les animaríais a que se acercaran a vuestras entidades con un plan, con una idea, diciendo, es posible financiar vuestros proyectos sostenibles, es posible apoyaros en el desarrollo de una estrategia. ¿Lo veis posible para cualquier empresario? Que tenga una idea. No os pediría que os acercaseis, ya me acerco yo. Te acercas a verles directamente. Yo me acerco a todos, esa es mi idea, poder acercarme a todos y cada uno de los empresarios hoteleros, como responsable de financiación sostenible hotelera, me encantaría poder acercarme a todos vosotros, espero que tenga tiempo, aún creo que me quedan unos años en esta casa, así que ese va a ser mi plan. Es que lo que estamos viendo es que es rentable, es sostenible, entonces es importante para vosotros buscar ese tipo de carteras, buscar ese tipo de clientes, con lo cual
Aquí es importante que ustedes conozcan también que las entidades están dispuestas a financiar la sostenibilidad, no solo están dispuestas, sino están muy interesadas, van a ir incluso a buscarles a ustedes. Entonces, el mensaje con el que nos podríamos quedar es que es importante para ustedes este tipo de clientes. Daniel, ¿cómo lo ven de Sabadell? Yo diría un poco, en el sentido de lo que decía Claudia antes también, yo diría que la sostenibilidad no compite con la rentabilidad, antes acelera y potencia la rentabilidad y añade una visión a largo plazo, que creo que es muy positivo en la entidad, sea cual sea el sector, y por ello pues yo creo que deberíamos apostar por la sostenibilidad. Pues vamos a dejar con esa pregunta el panel, simplemente hacer un poco resumen, de decir que hemos visto al inicio de la conferencia que la sostenibilidad es rentable, que la sostenibilidad nos mejora nuestras cifras, pero hablamos también de la importancia de la escalabilidad financiera y estamos viendo a través de este panel con dos de los principales bancos españoles que no solo están dispuestos, sino que están interesados en buscar proyectos de sostenibilidad. O sea que ese mito que había de la sostenibilidad es cara y no voy a encontrar financiación, en estos momentos ha cambiado completamente el paradigma. Ahora mismo la sostenibilidad no solo no es cara, sino que es barata, reduce nuestros costes, como decía Nuria antes, y lo que estamos viendo por nuestros expertos es que hay financiación de sobra para sus proyectos. Así que lo dejamos y muchas gracias por esta participación. Gracias. Muy bien.